Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb y @radioescuelaur. Estamos en Venezolanos en esta segunda temporada de la serie Los del Podio y tenemos el honor y el gusto de tener en la cabina a Arnoldo José Gabaldón Berti, nacido en Caracas el 24 de enero de 1938. Te saludamos, Arnoldo José. Muchas gracias. ¿Cómo es esa familia a la que tú llegas en Caracas? Recordemos que tu padre es trujillano, creo que tu madre también. Sin embargo, en el momento en que tú naces, están ya viviendo en Caracas. ¿Cómo es ese mundo al que tú llegas? Mira, podría decir que es un hogar andino en la capital de la República, en tiempos en que Venezuela era muy pobre todavía. Claro. Estábamos empezando el periodo que yo he llamado en algún momento el renacimiento de Venezuela a partir de 1936, y era un país pues en que estaba casi todo por hacer, pero había un espíritu de emprendimiento y un compromiso de hacer lo mejor que había de Venezuela. ¿Dónde vivían? Vivíamos en una casa enfrente del nuevo Circo de Caracas. En la avenida Lecuna. Cerca de la avenida, lo que es hoy la avenida Lecuna. Esas calles fueron, y cerca también de la avenida Fuerzas Armadas. Muy bien. Era una ciudad pues relativamente pequeña, de 300 y tantos mil habitantes, y sin embargo se tenía, en el caso por ejemplo médico, muy buena atención, porque había una cantidad de médicos jóvenes que habían estado ya en el exterior, y yo recuerdo que mi papá solía acudir a ellos cuando cualquier problema de enfermedad infantil propia de esos primeros años en que vivimos aquí. De allí nos trasladamos en el año de 1942. Mi padre, como un caso extraño, las personas tienden a querer venir a Caracas, y él tenía la filosofía de que había que estar cerca del frente de batalla. Claro. Y el frente de batalla, para luchar contra la malaria, que era su actividad fundamental, estaba pues de Maracay hacia adentro, hacia los llanos. Entonces él decidió que su oficina se mudara a Maracay, y ahí toda la familia y toda la pequeña organización que se había creado en Caracas se trasladó a Maracay. Y eso se conoce como malariología en Maracay. En Maracay, así es. Nos mudamos a Maracay y empezamos entonces una vida bastante distinta. Te digo como cuestión circunstancial que la primera casa que se alquiló en Maracay para la vivienda había sido, era la quinta Las Diamelas, que había sido de la señora Dolores Amelia Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres, pareja del general Gómez, en Las Delicias. Una casa muy grande con unos jardines estupendos, y allí estuvimos un par de años viviendo hasta que nos mudamos a otra casa que después constituyó residencia por largos años de toda la familia Gabaldón Berti. ¿Cuántos son los Gabaldón Berti? Mira, somos 4. Mi padre solía decir que eran 2 de la temporada pre-DDT y 2 de la temporada post-DDT. Tú eres de la temporada pre-DDT. Así es. Entonces, mi hermana Mariela y yo nacimos en la etapa pre-DDT, y después Iliana y Reinaldo fueron de la
el poder. En Maracay se vivía, y yo creo que se vivía todavía muy bien, que la sociedad aragüeña es una gente acogedora, Sí. le encanta las fiestas y los bailes, de manera que recuerdo pequeños pues asistir a muchas terneras a la llanera, que eran amenizadas con los conjuntos locales, de manera que mis recuerdos fueron tan fuertes que en una parte de mi vida en que quise entrar o que entré en la política de lleno, fui candidato a diputado Por Aragua. por Aragua, y después 2 periodos estuve en el estado de Aragua como diputado. ¿Y la escuela primaria dónde la hiciste? Allá en Maracay. La escuela primaria la hice en varias partes. Estuve un tiempo, empecé primer grado en el Colegio San Pedro Alejandrino de Maracay. Luego yo tuve que ir a vivir un tiempo con mis abuelos en el estado Trujillo, en Trujillo. Y ahí estuve en el colegio que se llamaba el Colegio del Padre Chacín. En la ciudad de Trujillo. En la ciudad de Trujillo, sí. Después entonces regresamos a Maracay y allí estuve en un colegio llamado Valles de Aragua. Y como anécdota me parece interesante señalar, mi padre era un hombre obsesionado por la educación. Y me empezó a decir, ya cuando estábamos en 5º grado, es decir, tú vas a tener que irte a Caracas porque allá es donde hay la mejor educación. De manera que al terminar el 6º grado, me tuve que separar del hogar paterno o materno para venir a vivir a Caracas con mi abuela y entrar al Colegio San Ignacio. Entonces, hice todo el bachillerato en el Colegio San Ignacio de Loyola. Ya quedaba el colegio, quedaba en la esquina de Jesuitas. Todavía estaba en la esquina de Jesuitas. Y ¿Te ibas a pie al colegio? No, yo vivía en el Paraíso, mi abuelo vivía en el Paraíso. Ah, no, era lejos. Cogía un autobús que se llamaba el Paraíso Directo. Claro, yo lo tomé muchas veces también. Bueno, entonces llegaba uno a la Plaza Miranda y allí a paticas, 9 cuadras para la esquina de Jesuitas. Y eso pues lo hacía diariamente mientras que había actividades escolares. Muy bien, te gradúas en el Colegio San Ignacio. Sí. Y entras a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Católica Andrés Bello, que Así es. Por supuesto. Cuando se funda la universidad, se inicia ya en la nueva sede de Montalbán. Aunque a lo mejor hubo unos años que estudiaste en jesuitas también. No, yo hice toda la carrera en jesuitas. Ah, toda. Y nos graduamos en jesuitas. Ah, ya. Y después entonces empecé el año 63 como profesor. Allá en Montalbán. No, todavía en jesuitas. Todavía tuve como 2 o 3 años en jesuitas hasta que sí estuvo lista las construcciones en Montalbán. ¿Y los jesuitas qué han significado en tu educación? Mira, no me he cansado de decirlo, pero yo mucho de lo que soy se lo debo a la educación jesuita. Vale. Fueron unos hombres estupendos en formarle el carácter a la persona, sus hábitos de vida, sus compromisos, la disciplina, los valores fundamentales y, por supuesto, los valores cristianos. Claro. ¿En algún momento antes de comenzar a estudiar ingeniería pensaste en la medicina o no tenías vocación médica definida? No obstante que mi padre era médico. Bueno, un gran médico. Y que desde muy pequeño, yo diría como a los 5 años, empezó a inducirme en clase de botánica. Claro. Y hacíamos unos experimentos en unos platos de peltre, se sembraban unas semillas para ver el efecto de la fotosíntesis y eso. No logró que yo me engarzara. Bueno, pero él era una persona de mentalidad absolutamente liberal y
me decía, sí, mira, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer, pero Qué tienes que bien. hacerlo muy bien. Sí. De manera que en una oportunidad, me recuerdo que viendo las películas de detectives que se veían en esa época, yo le dije, mire, yo desearía ser un detective. Entonces él me dijo, sí, eso me parece muy bien, pero fíjate, si vas a ser detective, tienes que ser como los de Estados Unidos. El señor Edgar J. Hoover, Claro. que creó el FBI, estableció que para ser agente del FBI había que estudiar primero Derecho, ser graduado, y después entonces pues tú tendrás que prepararte para estudiar Derecho primero para después entrar. Para ser detective. Era un subterfugio por el que te metió tu papá. Qué interesante. Bueno, entonces, ¿había una vocación ya por la ingeniería civil o contemplaste otra Fíjate, alternativa? él me veía jugar a mí en el patio grande de la casa, haciendo carreteras y canales, y él ponía la manguera. Y un día me preguntó, mira, ¿y a ti te gustaría, como usted es grande, hacer cosas con el agua? Y le dije yo, sí, tú puede ser que te guste la ingeniería hidráulica. Imagínate. De manera, creo que es una de las vocaciones más tempranas que han habido. Cuando yo llegué a primer año de bachillerato en el Colegio San Ignacio de Loyola, y me preguntaban qué iba a estudiar después, yo decía ingeniería hidráulica. Ah, bueno, ya la fascinación por el agua estaba presente. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en esta grata conversación con Arnoldo José Gabaldón Berti. Ya volvemos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. En Los del Podio, segunda temporada, estamos conversando hoy con Arnoldo Gabaldón Berti. Y hemos recorrido en la primera parte del programa su formación maracayera, trujillana, caraqueña, jesuita. Y ahora en nuestro diálogo lo tenemos graduado de ingeniero civil en la Universidad Católica Andrés Bello. Y la revelación que nos ha hecho de su vocación por la ingeniería hidráulica. Fíjense lo siguiente, cuando el ingeniero Gabaldón se gradúa, entra a trabajar en la sección de presas de la División de Diseño, Dirección y Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Allí trabajó entre el año 61 y 63. Después fue ingeniero al servicio de la Unidad de Planificación de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas en el año 63 y 64. De modo que fuiste haciendo toda una carrera dentro del mundo de las obras hidráulicas públicas, ¿no? Bueno, y previamente, Rafael, debo señalar una cosa que fue fundamental en mi vida. Mi padre, como te decía, muy interesado en la mejor educación, me dijo, yo desearía que tú apenas te gradúes aquí, te vayas a hacer un posgrado. Exacto, hiciste un máster en Stanford. A la Universidad de Stanford, en donde había un programa que el Ministerio de Obras Públicas de esa época mantenía de formación, de manera que por ese programa pasaron ingenieros notables como Francisco Aguerrevere, Juan José Bolinaga, José Curiel, Rafael Martínez. Bueno, entonces fui allá y obtuve la maestría en ingeniería en recursos hidráulicos y luego un año trabajando con el gobierno de los Estados Unidos
una pasantía. ¿En dónde? En Denver, Colorado, Colorado, en una institución que se llamaba el US Bureau of Reclamation. Era la entidad que se encargaba del desarrollo de los sistemas de riego de todo el oeste de los Estados Unidos. Yo tuve un año, de manera que cuando regresé a Caracas a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, obviamente, pues venía con ya un bagaje de experiencia importante, que me ayudó mucho. Siempre los que se dedican a la ingeniería hidráulica, siempre he oído menciones muy elogiosas del ingeniero Pedro Pablo Aspurua, que fue como el padre de todos ustedes. Pues sí, en el caso mío fue una especie de tutor, maestro, de manera que lo conocí apenas regresé de Estados Unidos y después trabajé mucho con él en todo el tiempo. Y cuando me designaron ministro en el año 74, yo lo designé a él asesor principal del ministro y me acompañó los 5 años que estuve en cargos ministeriales. Sí. Bueno, siguiendo con el desarrollo profesional de Arnoldo José Gabaldón, después estuviste de jefe de la sección de investigación de proyectos de la División de Planeamiento, Dirección de Obras Hidráulicas del MOP entre el año 65 y 67. Y después jefe de la Oficina de Planeamiento de la Dirección General de Recursos Hidráulicos del MOP entre el 67 y el 71. Ya habías llegado al tope de la ingeniería hidráulica. Y luego te encontramos como consultor en la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos entre el año 72 y 74. De modo que nada más lógico que el presidente Pérez, en su primer gobierno, te nombrase ministro de Obras Públicas para que hicieras además la reforma del ministerio. ¿Cómo fue esa tarea tan compleja? Porque estamos hablando de un ministerio creado por Antonio Guzmán Blanco en el año 1874, o sea que iba a cumplir 100 años. Cumplió los 100 años recién iniciado mi gestión ministerial. El presidente Pérez, al ofrecerme el cargo y darme unas directrices generales de lo que él pensaba debía ser la política de desarrollo de la infraestructura, me dijo, pero yo quiero que usted sepa desde ahora que en mi plan de gobierno está eliminar el Ministerio de Obras Públicas. Entonces yo le respondí, bueno, mire, eso no me sorprende en absoluto, sino al contrario, yo tengo artículos publicados sobre la reforma del Ministerio de Obras Públicas, porque hemos sido partidarios siempre de que exista un ministerio de recursos hídricos y de ambiente. Bueno, él me dijo, muy bien, y empezamos a hablar de otras cosas. Inmediatamente que se estableció el gobierno, en marzo del 74, yo llamé al doctor Alan Brewer Carías, que estaba en la Universidad de Cambridge, sí. Simón Bolívar, en la cátedra de Simón Bolívar, y entonces él había estado en la Comisión de Administración Pública. De Administración Pública, y había preparado 2 volúmenes que reestructuraban los ministerios. Había unas cosas que yo estaba de acuerdo y otras cosas que no estaba de acuerdo. Entonces le dije, mira, tú estarías disponible de venir a Caracas por un corto lapso y prepararme un informe sobre la reforma del Ministerio de Obras Públicas más o menos en la forma que yo he pensado. Entonces él me dijo que sí, cómo no, y como a las 2 semanas estuvo aquí, se pasó 2 semanas, me dejó un informe que lo tengo, existe físicamente, en que él propone la transformación del sector de la infraestructura en el país. Allí se previó crear un Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, un Ministerio de Transporte y Comunicaciones que absorbía una cantidad de entidades y desaparecía el antiguo Ministerio de Comunicaciones. Claro. Y un Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MINDUR, que absorbía el Banco Obrero y otras instituciones. Sí. Bueno, yo me le presenté entonces como al mes o al mes y medio de ser designado ministro,
le presenté al presidente Pérez con el informe. Le dije, usted me pidió que estudiara esto, bueno, aquí está. Entonces, él, me recuerdo yo perfectamente, lo estuvo viendo y me dijo, mire, en este momento la prioridad del país está en la transformación de la industria petrolera nacional. Esto para mí tendrá prioridad más adelante. Claro. Entonces, yo me quedo con él. Bueno, efectivamente se quedó con el informe. Pero el año 76, en la primera cuenta que tuve yo de ese año, con el presidente que era muy riguroso en recibir sus cuentas. Y ya en el 76 se había creado PDVSA, se había aprobado la ley de hidrocarburos, o sea que el tema petrolero ya estaba resuelto. Exactamente, estaba encaminado. Entonces, me dijo, bueno, mire, yo he pensado que este año se va a hacer la reforma administrativa de la administración central. Yo quiero que de esos 3 ministerios usted sea el primer ministro del ambiente, pero usted se encargue de organizar los otros despachos para que arranque. Bueno, entonces tuvimos un caso sin precedente. Estuvimos un año preparando el surgimiento de esos nuevos ministerios, con numerosas comisiones creadas para estudiar la parte jurídica, la parte administrativa, la parte presupuestaria, y de manera que a final del año, cuando se aprueba la ley de la administración central, la reforma de la ley de la administración central, y se crean esos nuevos ministerios, pues estaba todo encarrilado. Claro. ¿Quiénes fueron los primeros ministros de Transporte y Comunicaciones? Sí, el primer ministro de Transporte y Comunicaciones iba a ser el doctor Leopoldo Sucre Figarela, pero él le dio una rabieta por una situación anterior cuando él era ministro de Comunicaciones y renunció, y le tocó al doctor Jesús Vivas Casanova. Claro, lo recuerdo. Ser el primer ministro de Transporte, y el primer ministro de Desarrollo Urbano era el doctor... en este momento... Bueno, ya lo recordaremos. No hay ningún problema. Ya lo recordaremos. En todo caso, ese ministerio sustituía al Banco Obrero y creaba otra institución para las viviendas. No, mira, tenía el Banco Obrero, se había creado ya el Fondo de Desarrollo Urbano. Exactamente. Que fue una institución muy importante para la adquisición de tierras y dar préstamos. Y, bueno, fundamentalmente, y el propio ministerio que se ocupaba del urbanismo en escala nacional. Claro. En ese ministerio del ambiente suyo, Arnoldo, es muy importante, y es importante que los venezolanos lo recordemos, porque ese primer gobierno, el presidente Pérez, es el gobierno que mayor cantidad de parques nacionales ha creado en toda la historia del país. Y uno sospecha que detrás de la creación de esos parques estaba el ministro de Ambiente, que era Arnoldo José Gabaldón. Sí, ¿cómo fue eso? ¿Pérez era propenso a hacerlo? Carlos Andrés Pérez es un hombre de una vocación conservacionista nata. Lo traía posiblemente de su crianza en las haciendas de café del Táchira. La verdad que tenía una verdadera vocación. Entonces, hay esta anécdota que me parece que es interesante. El año 74, él se encarga el gobierno en marzo, y en mayo había la celebración del Día del Árbol, que tradicionalmente se celebraba en mayo. Entonces, él dice, no, este año vamos a establecer la Semana de la Conservación, no va a ser un día. Y en esa semana, pues vamos a hacer una cantidad de iniciativas que tiene. Una de las iniciativas de ese año es creación del Parque Nacional de Morrocoy. Qué maravilla. Bueno, me acuerdo los palafitos que hubo que quitar. El Parque Nacional de Morrocoy se había adueñado, había 800 y tantos palafitos, sí, que pertenecían a gente encumbrada. Algunas muy encumbradas, otras no tan encumbradas, pero en todo caso de buenos recursos económicos. Sí. Bueno, y el decreto de creación del parque manda a que en los próximos 60 días se demuelan todos los palafitos. Y el encargado de esa demolición es el ministro de Obras Públicas.
Entonces me tocó de lleno entrar con eso y empezar a recibir gente que me pedía audiencias para ir allá. A conservar sus palafitos. A conservar sus palafitos. Y hubo intentos de reuniones en las cámaras, de cámaras, de propietarios, de protestar, pero no, se le dijo, no, mire, el gobierno decidió que rescatar esto para el uso de la población en general. Adiós, gracias, y eso es un paraíso terrenal, estaría arruinado hoy en día. Bueno, entonces se le dio a la gente un periodo para que fueran a demolerlo, y los que no lo fueron, los pasó a demoler el Ministerio de Obras Públicas, y se les devolvió, se les dijo, en tal parte van a estar los residuos de la demolición. Y así fue, de manera que ese fue el inicio de un periodo en que se crearon muchos parques nacionales, efectivamente. Sí, el Parque Morrocoy, lo recuerdo, además eso fue una epopeya muy, muy televisada y muy recogida por la prensa de la época. Pero hubo otros parques en el sur del país. Sí, bueno, el año 78... digamos, tuvimos ya con el Ministerio del Ambiente previamente una gran cosecha de parques, tanto en el territorio Amazonas como en el estado Bolívar. Exactamente. De manera que se crearon unas enormes superficies de parques y en otras partes del país también. Claro. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en esta grata conversación con Arnoldo José Gabaldón Berti. Ya volvemos. Estamos en Venezolanos, en esta segunda temporada de la serie Los del Podio. Y tenemos el honor y el gusto de tener en la cabina a Arnoldo José Gabaldón Berti. Bien, entonces termina el gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde fuiste ministro del año 74 al año 79. Pasas al ejercicio privado de la profesión, consultores técnicos integrales, y en el año 83, en aquellas elecciones entre Jaime Lucinchi y Rafael Caldera, eres electo diputado al Congreso de la República. ¿Cómo fue esa experiencia del diputado y qué comisiones integraste? Bueno, mira, creo que voy a recordar una cosa que creo que fue muy importante. En el periodo del presidente Pérez, y yo de ministro de Obras Públicas y de Ambiente, es el periodo en que más represas se han construido en Venezuela. Qué bien, eso está, tenemos que señalar. Hay unos libros que se llaman Las Presas de Venezuela, y ahí están las fechas de comienzo. De manera que yo tengo entre las cosas de mi haber, que me da mucho orgullo, el haber sido el iniciador, por ejemplo, de la presa de Boconó, de la presa de Tucupido, de la presa Masparro, toda esa cadena de presas del Piedemonte andino, y un gran número en la cuenca del río Unare, Neverí, se hicieron como 5 o 10 presas. Y los acueductos regionales, también, que fueron acueductos de gran envergadura porque servían a varias ciudades, como fue el acueducto regional del centro, como fue el Tristadal del lago, bueno, y así otros. Bueno, entonces no podía pasar este recuento sin hacer mención a eso. Claro, por favor. Bueno, en el Congreso me encuentro con un ambiente totalmente distinto a lo que había sido mi entrenamiento como ejecutor de cosas, que era el régimen parlamentario. Y pues el primer impacto era lo lento de todo aquel proceso de decisiones que obedecía pues a la mecánica natural del parlamentario. Apenas comenzado el ejercicio parlamentario, yo me di cuenta de una serie de fallas en el funcionamiento y ligué con el ingeniero Luis Enrique Huberto, que
que aunque era de una fracción del partido de la oposición, pues tenía esas mismas preocupaciones. Y entonces empezamos a diligenciar que se nos designase para estudiar una reforma del Congreso. Sí. Y entonces logramos eso y empezamos un estudio que después se creó una subcomisión y fuimos y visitamos 6 parlamentos en que nos metimos una semana completa a ver todos los detalles de su funcionamiento. De funcionamiento. Salió publicado un libro de 2 volúmenes que se llama La Reforma Parlamentaria de Oberto y Gabaldón. Bueno, y nos dimos cuenta lo atrasado desde el punto de vista de su gestión, de su operación, que era el Congreso de la República. En una cosa que he escrito últimamente y que van a salir publicadas, digo que cuando se aprueba, porque logramos hacer un proyecto de reforma que fue aprobado en sesión conjunta el año 86. Bueno, empezamos entonces la instrumentación de aquellas reformas. Claro. Y aquello era la cosa más lenta que puede haber, porque tenía obstáculos de todo tipo. Y yo decía por mis adentros, ¿cómo es posible que los compañeros parlamentarios no se den cuenta de los beneficios que van a obtener para que facilite su trabajo? Bueno, pensando, reflexionando, he llegado a la conclusión a este nivel de mi vida que allí estaban las raíces del descalabro institucional que está viviendo Venezuela posterior actualmente. Claro. Eso de que hubiera un cuerpo que no se preocupaba por mejorar su propia gestión. Claro, imagínate. Ya eso significaba una cosa muy era un seria. Síntoma muy grave. Así es. Síntoma muy bueno, grave. De manera que esa es una de las cosas que en la vida pues me ha ido mostrando. Nosotros lo que hemos tenido es una crisis de liderazgo político y de la sociedad venezolana en general. Que ha implosionado. Claro. Bueno, yo creo que esa crisis institucional incluso la viste con más detalle cuando el presidente Lucinchi te nombra presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, la COPRE. Ahí estuviste entre el año 1986 y 1989. Sustituiste nada menos que a Ramón J. Velázquez. Desde allí has debido ver la problemática del Estado en su totalidad, ¿no? De manera que a mí tengo la suerte de desempeñarme como diputado, pero además estar en la COPRE. Claro. Y empezar lo que fue una especie de estudio de posgrado de lo que era el funcionamiento del Estado, con gente muy ilustre, porque la verdad es que el gobierno de Lucinchi seleccionó 35 individuos para constituir la COPRE y los escogió muy bien. Muy bien, gente muy calificada. Pienso que hay que darle crédito al doctor Simón Alberto Consalvi, que era el secretario general de la presidencia y que tenía una clara visión de lo que eso podía significar, porque el reformar el Estado había sido un tema de la campaña presidencial del año 83. Claro. Bueno, ahora, ¿qué era la reforma? Cuando empezamos a estudiar, pues no teníamos claridad. Eso fue producto de un análisis que se fue haciendo. Y ese análisis nos condujo a que, en primer lugar, las cosas que tenían prioridad eran las reformas de carácter político. Sí. Bueno, de ahí surgen las 2 leyes, la ley de descentralización política y administrativa y la ley de elección directa de gobernadores y alcaldes. Y la nueva ley de régimen municipal que crea los alcaldes. Exactamente. La figura de los alcaldes. Esas propuestas producen un cortocircuito con el gobierno. Claro, con el gobierno de Lucinchi. El gobierno que nos ha designado entra en cortocircuito con los resultados. Con los señores a quien le ha dado ese encargo.
Y si bien nuestro papel no era sino asesor, Sí. y eso se lo dijimos claramente al presidente Lucinchi, nuestra asesoría, cuando se hacía pública, encontraba sintonía con la opinión pública, que se daba cuenta que era importante la descentralización, que la elección de los gobernadores iba a ser un avance muy importante. Y eso produjo muchas tensiones, hasta tal punto, por ejemplo, que no es cuestión confidencial, que cuando termina la comisión, el año 88, su primera fase de trabajo, y generamos 11 volúmenes y le pedimos una entrevista al presidente Lucinchi para ir a hacerle la entrega, los designados por él. Pues no nos quiso recibir. No puede ser. Sí, señor. Caramba. Sí, de manera que es una cosa muy triste, pero esa es la historia de Venezuela, Claro. la historia viva. Pero tuvieron suerte en el sentido de que las elecciones del 88 las gana Pérez, que sí estaba a favor de la reforma del Estado. Precisamente, mira, en el seno de la COPRE, en lo que se llamaba el Comité Ejecutivo, en donde participaba el doctor Ramón Velázquez, pues el doctor Ramón Velázquez renuncia porque tenía otras cosas que ocuparse, Pero sigue allí. pero sigue trabajando permanentemente. Y allí en esa comisión, ese comité ejecutivo, llegamos en un momento dado a plantearnos, bueno, ¿tiene sentido seguir trabajando en esto cuando el gobierno no está interesado en adelantar estas reformas? Y llegamos a la conclusión que sí, que valía la pena y que vendría un tiempo próximamente, que era el tiempo de las elecciones del año Claro. 88, que posiblemente ese tiempo pudiera ser catalizador de la reforma. Así fue. Eduardo Fernández, que fue el candidato del Partido Social Cristiano COPEI, y Carlos Andrés Pérez de Acción Democrática, se trazaron, se metieron en una competencia a ver quién ofrecía más reformas. Claro. Y entonces ahí lo agarramos, lo hicimos contraer un compromiso, se firmó un documento antes de la elección. Sí, lo recuerdo perfectamente. Bueno, y ese compromiso del Pacto para la Reforma, y entonces apenas firmaron eso, pues se les dijo, yo le dije en una reunión que tuvimos el 5 de julio del año 88, le dije, pidan autorizaciones a los partidos para que empecemos a discutir esas leyes que están listas ya. De manera que por eso se aprueban en el año 88. 88 y con la legislatura nueva, ¿no? En el Después, 89. después en la legislatura nueva se le hace una reforma Exacto. a la ley de gobernadores. Claro. Bien, estamos conversando con Arnoldo José Gabaldón Berti. En este momento hemos llegado a su participación en la COPRE y vamos a una pausa y ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estamos conversando con el ingeniero Arnoldo José Gabaldón Berti. Y en esta parte del programa estuvimos hablando de su participación en la COPRE. Ahora, comienza el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el año 89, termina en el 93. Allí, ¿cuál fue? ¿Tuviste alguna participación pública en el gobierno como asesor probablemente? Bueno, yo permanecí en el Congreso, Sí. era diputado, me tocó vivir esa situación Del año insólita 92. del 4 de febrero del año 92, fecha funesta para este país porque marca el derrumbamiento de toda una arquitectura
institucional que se había venido trabajando. Bueno, pero yo a partir del año 89, le di mucha importancia a mi participación a nivel internacional en los aspectos ambientales. Okay. Y participé en una cosa que se llamó la Comisión de Ecología y Desarrollo. Ahí estuviste. La Comisión de Ambiente y Desarrollo de América Latina y el Caribe. Del PNUD. Esa la promovió el PNUD y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces estuve muy activo en eso. Y por cierto, te voy a dar una anécdota que creo que es importante que se conozca. El año, como 10 días después del 4 de febrero, tuvimos una reunión de la comisión en Nueva York. Yo fui a Nueva York. Y el doctor Enrique Iglesias, que era el presidente del Banco Interamericano, un diplomático, sí, uruguayo, de Estado, pasó muchos años allí. Había sido secretario ejecutivo de la CEPAL y largos años presidente del BID. Establecimos unas buenas relaciones y cuando me ve, al terminar su intervención en la reunión de Nueva York, se acerca y nos abrazamos y me dice, acabo de llegar de tu país, llegué anoche, he llegado a la conclusión que ese país está enfermo. Ya. Fíjate lo importante de esa apreciación. Claro. Él había venido a Caracas de regreso. ¿Tienes el año, sí, el recuerdo del año preciso? Sí, el año 92, o 10 días después del 4 de febrero. Sí. Entonces, él venía de Buenos Aires. Y te dice, ese país está enfermo. Está enfermo. Sí. Él venía de Buenos Aires y decidió pararse en Caracas 3 o 4 días. El BID en ese momento tenía problemas muy importantes en Venezuela. Y entonces, como presidente del banco, pues dijo, voy a averiguar. Y esos 4 días debe haberse entrevistado con decenas de gente de las élites venezolanas. Sí. Y él encontró tal pérdida de consenso social, tal embrollamiento. Tal caos. Que él dijo, esta sociedad está enferma. Y creo que es uno de los diagnósticos más precisos que alguien ha dado de un país. En aquel momento. Sí. Porque de ahí en adelante se desencadenaron. Claro. Y bueno, después te vamos a hallar, ya varios años después, como individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, el año 2007. Pero antes de esto, recuerdo que volviste a la universidad. Me parece que diste clases de nuevo, una vez ya separado de la vida pública propiamente. Mira, ¿no? Yo empecé a dar mis clases desde el año 79. El doctor Maíz Vallenilla, Ernesto Maíz Vallenilla, un gran rector, fue el primer rector de la Universidad Simón Bolívar, un hombre estupendo por sus concepciones y por la institución que logró crear. Siendo ministro yo, habíamos tenido buenas relaciones de colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas y la universidad. Me dijo, yo quisiera que cuando usted se retire de la función pública, sea profesor en la universidad. Muy bien. Bueno, yo lo tomé como tantas cosas que le dicen a uno cuando uno tiene un cargo elevado. Pero el doctor Maíz tenía muy buena memoria y lo llamó. Bueno, fíjate, entonces me lo encuentro en otro cóctel ya terminada como 3 meses después. Y caramba, qué bueno que lo encuentro, porque usted se acuerda que yo le ofrecí. Yo quisiera que usted fuera a casa del profesor fulano de tal y vea a ver cómo. Y ahí empezaron 31 años de ejercicio como profesor a tiempo convencional de la Universidad Simón Bolívar, que después me honró nombrándome profesor honorífico de la universidad, título que aprecio mucho, o profesor honorario es el término. Y así. ¿Qué materia daba? Mira, di varias materias. Primero una que se llamaba política ambiental. Claro.
y política y legislación ambiental. Y después terminé un curso que constituyó el tema central del doctorado en desarrollo sostenible de la Universidad Simón Bolívar, que se estableció en esa época, que era desarrollo sustentable. De allí salió un libro mío que yo fui preparando para el curso de los ese de posgrado, de doctorado, que ha sido una de las contribuciones más importantes que yo pienso que he tenido al material bibliográfico. Bueno, y hablemos de la incorporación a la academia. ¿Con qué tema te incorporas? ¿Cuál es el discurso? Mira, el tema de mi incorporación a la academia es los efectos del cambio climático sobre Venezuela. Bueno, premonitorio. Bueno, ya era un tema que estaba... Claro, en el 2007. Sí, pero cuando yo reviso las consultas que hacen de mi bibliografía, ese es uno de los trabajos más citados. De manera que me contenta mucho haber escogido ese tema. Después, entonces, me eligieron en la Academia de Ingeniería, que era una academia ya nueva, recién fundada, y ahí pues he tenido también trabajo. La ingeniería y el hábitat. Sí, de modo que participas en 2 academias nacionales. Así es. Sí. Bueno, y nos quedan pocos minutos del programa. Hablemos de tu vida familiar, tus hijos, cómo ha sido la vida de tus afectos a lo largo de estos años. Bueno, mira, yo he tenido, yo creo que si sumo mis 2 matrimonios, estoy cerca de los 60 años de casado. 2 experiencias diferentes. En mi primer matrimonio tuve 5 hijas que están todas vivas y tienen sus propias familias. Y en el segundo matrimonio, en el cual tengo ya 35 años de casado, pues tuve el hijo varón que no había podido tener en el primer matrimonio. Y puedo decir que he sido muy feliz. De manera que eso ha contribuido mucho a darme la tranquilidad espiritual que se requiere para uno poder trabajar en este tipo de cosas. ¿Y cómo es la relación con los nietos? Mira, lamentablemente es una relación muy distante, porque como mi familia ha sido víctima de la diáspora, claro, no viven aquí. De los 10 nietos, uno apenas vive en Venezuela, con el que tengo mejores relaciones, y los otros pues los veo una vez o 2 veces al año, y eso no es suficiente para la relación abuelo-nietos. Debe ser una cosa mucho más, es deseable frecuente, que sea frecuente. Mucho más cercana. ¿Y de esos 6 hijos, cuántos viven en Venezuela? De esos 6 hijos, 5 no viven en Venezuela. Una sola vive aquí en Venezuela. De manera que ahí está retratada otra de las grandes tragedias de Venezuela. Y de las tragedias que va a tener consecuencias enormes en el desarrollo futuro de Venezuela. En la demografía, el bono demográfico. ¿Y tu hijo sigue de alguna manera los pasos de algunos miembros de la familia? ¿Qué estudió Arnoldo? Él estudió ingeniería de producción o industrial en la Universidad Católica Andrés Bello. Sí. Y después se fue a estudiar gerencia de negocios en la Universidad de Stanford también. Sí. Y en la Universidad de Harvard. Y está en esa rama de ingeniería gerencial, pero no vive aquí en Venezuela, lamentablemente. Claro. Bueno, esta ha sido una conversación con Arnoldo José Gabaldón Berti, un venezolano excepcional, con una hoja de vida extraordinaria, con una vocación de servicio público importante que nos ha referido a lo largo de esta hora de conversación. Muchas gracias por asistir, Arnoldo José, gracias por estas palabras. No, Rafael, te agradezco muchísimo de haberme seleccionado para esta conversación que me resultó tan grata, porque era oportunidad de uno decirle al público cosas que por lo general son del dominio muy privado de las personas, pero que contribuyen, me parece a mí, a que la gente comprenda su país. Así es. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.